Agradecer enormemente a los ponentes, a los expositores, expertos esta tarde que nos van a acompañar y compartir algo del trabajo, de su conocimiento, de experiencia en la academia. Les doy la cordial bienvenida y de antemano quiero decirles que este programa de especialización es un programa que está abierto para ustedes. Estamos ávidos de conocer de estas experiencias, considerando que la perspectiva en salud mental comunitaria en Colombia pues aún es muy reciente a pesar de las discusiones en los ámbitos académicos. Pues hoy ese concepto apenas se está trasladando a las calles, apenas se está empezando a discutir en la agenda pública y entonces creo que somos pioneros en algunos aspectos de lo que implica hoy tener una mirada de la salud mental comunitaria. Insisto, agradezco enormemente por todo lo que nos van a compartir. De antemano sé que vamos a salir muy enriquecidos con esa experiencia, con el conocimiento y les ofrezco un cordial saludo, no solamente desde la coordinación de la especialización, sino también desde la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, quien ha estado muy interesada y está muy pendiente de la evolución de este evento y de lo que ocurra con la especialización. Bienvenidos, muchas gracias, bienvenidos a los estudiantes. Profesora Laura, mil gracias por apoyar todo el proceso de logística para hacer posible este evento. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, profesor Pablo. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos, a todos los estudiantes que están conectados, nuestros colegas de la especialización y por supuesto un cálido saludo y bienvenida a nuestros invitados, los panelistas que nos van a acompañar en esta tarde. En nombre del curso de Fundamentos en Salud Mental Comunitaria, pues quiero también agradecer a mi red de tutoras, profe Laura, por toda la organización, profe Jennifer, que también hace parte de esta red de tutoras del curso. Este es un evento que se enmarca en una de las actividades de este curso. Los estudiantes que están con nosotros acompañándonos en el desarrollo de este curso saben que tienen una actividad pendiente, así que estarán muy atentos a todo lo que nuestros panelistas esta tarde nos vayan a compartir. Pero por supuesto es un evento que nos pareció muy importante, de mucha trascendencia para nuestra especialización y por eso lo abrimos a todos los estudiantes y las estudiantes que hacen parte de este curso, de la carrera. Y por eso también la compañía de nuestros colegas profesores de la especialización. Muchas gracias también por su compañía. Bueno, yo sencillamente voy a permitirme compartirles a ustedes quiénes son nuestros invitados de la tarde del día de hoy, que muchísimas gracias por aceptar esta acogida, esta invitación y muchísimas gracias de antemano pues por todo lo que nos van a compartir, que seguramente, como lo dice el profe Pablo, va a ser muy enriquecedor para cada uno de nosotros. Entonces voy a permitirme compartirles quiénes son estos invitados y por supuesto también presento a la profe Laura como nuestra panelista, ella es la que va a estar a cargo de la moderación de este panel. Bueno, entonces empiezo con la doctora Heidi Dayana Maecha González. Les agradezco si pueden encender sus cámaras en la medida que los voy nombrando. Muchas gracias. Ella es psicóloga de la Universidad Santo Tomás, es magíster en estudios de familia de la Universidad Externado de Colombia y es doctoranda actualmente en psicología de la Universidad Santo Tomás. Doctora Heidi, ¿no la vemos? Hace un rato la habíamos visto en cámara. Bueno, sigo con la doctora Denise Lisset Morales Arias. Ella es psicóloga clínica de la Universidad Católica de Colombia, especialista y magíster en psicología clínica en la Universidad del Bosque, con experiencia en docencia, servicio y articulación en contextos educativos, en prácticas profesionales de escenarios de atención clínica y de la salud. Está en capacidad de abordar lo psicológico desde una perspectiva interdisciplinaria, sociocultural y ética, con el objetivo de analizar, identificar, seleccionar y aplicar los supuestos epistemológicos y metodológicos pertinentes. Actualmente se desempeña como coordinadora de prácticas y de investigaciones en la Facultad de Psicología de la Universidad San Buenaventura, sede Bogotá. Buenas tardes, doctora Denise. Bienvenida. Muchas gracias.
Buenas por estar tardes, presente. muchas gracias por esta invitación. Doctor Víctor José Rivera Forero, docente universitario, psicólogo de la Universidad del Norte de Barranquilla, especialista en educación y gestión ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en psicología, profundización clínica de orientación humanista existencial en la Universidad del Norte. Cuenta con 15 años de experiencia, 12 de ellos dedicados a la docencia en el área clínica, social y ambiental. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de la Costa y la Corporación Universitaria Reformada de Barranquilla. Doctor Víctor, Hola, muy buenas tardes. buenas Muchísimas gracias por la tardes. invitación. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Doctor Julio Eduardo Mazorco Salas, filósofo, psicólogo, magíster en educación de la Universidad de los Andes y magíster en salud mental comunitaria de la Universidad del Bosque, candidato a doctor en desarrollo local y cooperación internacional de la Universidad Politécnica de Valencia, director de la maestría en salud mental comunitaria de la Universidad del Bosque, investigador asociado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, director de Grupo de Investigación Rastro Urbano, profesor de la Escuela de Sistematización de Experiencias del Centro de Estudios de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, investigador en el campo de la promoción de la salud, el desarrollo y capacidades humanas y métodos participativos. Doctor Julio, buena tarde, bienvenido. Muy buena tarde, un gusto poderles acompañar y conocer y pues poder aportar un poco en este espacio. Muchas gracias por la Muchas, invitación. muchas gracias a usted, doctor. Y nuestra docente, profesora de la especialización, doctora Laura Rocío Muñoz Castillo, docente de nuestra universidad, del curso de Fundamentos en Salud Mental Comunitaria, de nuestra especialización en Salud Mental Comunitaria y docente de prácticas profesionales del programa de psicología en nuestra universidad. Es psicóloga egresada de la Universidad Manuela Beltrán, magíster en Salud Mental Comunitaria de la Universidad del Bosque, con 7 años de experiencia en los campos de la psicología clínica, comunitaria, salud pública y docencia universitaria. Profe Laura, muchas gracias por moderarnos este panel. Muchísimas gracias, profesora Ginny, por la presentación. Entonces, ya teniendo el contexto de nuestros panelistas, vamos entonces a iniciar con este diálogo. Como tal, el propósito que tenemos en este espacio va a ser poder abordar las diferentes perspectivas que tenemos con relación a la salud mental y teniendo en cuenta el marco de lo que es este curso en fundamentos, poder brindar pues unas claridades teóricas, conceptuales y por supuesto a partir de las experiencias significativas que cada uno de ustedes ha tenido y que tiene de acuerdo a cada uno de los campos de desempeño. Entonces, para iniciar, la dinámica va a consistir en que vamos a tener una pregunta orientadora. Cada uno de nuestros panelistas pues nos va a compartir sus aportes y pues vamos a ir hilando la discusión en torno a este tema. Entonces, para iniciar, quisiera que nos compartieran qué significado para ustedes tiene este concepto de salud mental. Podemos iniciar en el orden de presentación. Arrancamos con la profe Heidi, luego con la profe Denise, el profe Víctor y finalizamos con el profe Julio. Profe Heidi, creo que tu micrófono está encendido, pero no logramos escucharte. ¿Podrías verificar de pronto la configuración del audio? ¿Ahí me escuchas? Buenas tardes. Ahora sí, muchas gracias. ¿Me pueden ver? No, todavía no te vemos. Ya, ahora sí. No. Ok. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. El tema de salud mental ha sido ampliamente abordado, digamos, en la psicología, en la psiquiatría y en contextos clínicos, hospitalarios. Y ahora se ha trasladado a contextos mucho más cotidianos. Hoy en día hablar de salud mental es como
efectivamente cotidiano. La Organización Mundial de la Salud pues tiene sus definiciones sobre salud mental y pues se le apunta básicamente a todo aquello que produce bienestar, ¿sí? Sin embargo, cuando uno revisa, por ejemplo, temas de indicadores, los indicadores están mucho más organizados en términos de medir la enfermedad. Entonces, podría pensarse que la salud mental es la ausencia de enfermedad, en contraposición. Dentro de los elementos que yo manejo como salud mental, siempre, digamos, como que le apuntamos a valorar la calidad, por ejemplo, de las relaciones. Una salud en este tema, por ejemplo, de redes sociales, no las redes Disculpa, sociales. creo que hay alguien más dentro del público que tiene el micrófono abierto y le está haciendo mucho ruido alrededor. Ya lo acabo de silenciar, gracias. Gracias, profe, qué pena. Les comentaba entonces en términos mucho más de la calidad de las relaciones que tenemos en nuestro contexto en el que nos desarrollamos, las relaciones con la familia, las relaciones con las personas de los lugares de trabajo, y el cómo, digamos que nos vamos desarrollando también en términos vitales, quienes acompañan esos procesos, no solamente el ciclo vital visto como un proceso individual, sino también un proceso familiar. Entonces, digamos que para mí la salud mental está ligada íntimamente con la calidad de las relaciones que tenemos en los diferentes contextos que nos desarrollamos. Doy paso al siguiente. Muchas gracias. Damos continuidad con la profe Denise. Bueno, creo que dentro de ese marco que inicialmente la doctora Heidi nos empieza a dar, ¿no? Sobre esas definiciones que da la Organización Mundial de la Salud, que igual todos conocemos. Algo importante que debemos empezar a hablar o conversar, que me pareció importante tenerlo presente para esta convocatoria, es la participación de la salud mental como un derecho fundamental, porque ahora los psicólogos y en general los profesionales que abordamos la salud mental empezamos a definir que es relevante que como sujetos de derechos podamos tener una implicación sobre lo político, ¿sí? Y sobre lo político pues está la salud mental, ¿sí? Y vemos que hay ponencias ahora en el Congreso y ya hay una serie de organismos, manifestaciones, grupos que empiezan a consolidarse en torno a que necesitamos agruparnos sobre la salud mental, consolidar la salud mental como grupo, no solo como individuos, como aquellas personas que asisten al psicólogo, al psiquiatra, porque necesitan una atención en particular, sino que es algo que nos convoca a todos. Entonces, esa parte me parece bien interesante, además de verlo como un equilibrio, porque finalmente en salud mental entendemos que las personas pueden estar o categorizadas en algún tipo de manual diagnóstico, pero sabemos que eso puede no hablarnos a profundidad de realmente su salud mental, sino que eso puede trascender a otro tipo de manifestaciones, interacciones que podrían estar más volcadas a cómo esa persona realmente genera un equilibrio entre lo que piensa, lo que siente, actúa en diferentes situaciones. Y si una persona entonces tiene una interacción adecuada, adaptativa por ponerlo en el contexto cognitivo-conductual, que no es el único, es lo que va a garantizar que esta persona pueda llegar a desenvolverse en sus diferentes áreas de ajuste de la mejor manera, ¿sí?
Indicadores otros muy relevantes y que son determinantes sociales y que también han sido muy ahorita están en boga, y es poder hablar de cómo existe una forma de entender la salud mental debido como consecuencia de actores armados, por hablar del conflicto, ¿cierto? Y de cómo tenemos que empezar a ajustarnos frente a las dinámicas sociales, y también en relación a cómo estas situaciones de desigualdad económica y de pobreza y de falta de acceso a recursos hace que las personas puedan llegar a tener problemas de salud mental, ¿cierto? Que una persona tenga un nivel de escolaridad bajo y que adicional a ello pues tenga dificultades socioeconómicas lo hace vulnerable a, ¿sí? Entonces hablamos de una cantidad de factores multicausales que tienen que ver con la salud mental y que como profesionales de la salud, pues desde la psicología hacemos una aproximación, que es un poco lo que les estoy diciendo, y también los estilos de vida y las redes sociales, pero no solo redes sociales en cuanto a las redes sociales tecnológicas, sino me voy a referir más a la red de apoyo, que es algo que quizás varios de pronto también pueden llegar a resonar con eso, y es que hablar de salud mental implica que las personas cuenten con otros y cuenten con otros en diferentes roles, de diferentes maneras puedan llegar a generar ese equilibrio que llamamos salud mental. ¿Listo? Entonces por ahí iría como esa primera pregunta. Muchas gracias, profe Denise. Continuamos con profesor Víctor. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí, cierto? Sí, se escucha bien. Vale. A mí no me gusta hablar del concepto de salud mental. Yo siento que el concepto de salud mental es un concepto de los años 50. Y esto lo planteo porque, bueno, mi formación es básica, no exclusivamente existencial, dentro de las tradiciones de la psicología y las terapias existenciales. Y desde esa lógica planteamos una idea de psicología o de intervención, o diríamos una visión de mundo post-cartesiana. Me refiero a que para los planteamientos fenomenológicos, también desde la antropología que plantea, de la antropología filosófica, los modelos existenciales, y debo decirlo también desde la teoría de los sistemas, es decir, como es para el paradigma, paradigma sistémico como paradigma, y la misma teoría de la complejidad, creo que todavía hablar de salud mental nos retrocede 100 años, porque es todavía volver a segmentar al individuo. Creo que el primer gran problema es que todavía seguimos hablando de salud mental en términos de algo que le pasa al individuo, como una cosa llamada mente, que nadie puede definir. Como que es fácil definir la salud física, pero salud mental hay como 400 formas de definirlo, porque no definimos qué es la mente ni qué es lo mental, y todavía queda una idea de salud como de lo que le pasa dentro del individuo, pero que no es físico. Y eso todavía es un planteamiento muy, muy complicadamente cartesiano. Dividimos todavía mente, cuerpo, individuo, colectividad, cuando desde otros enfoques con paradigmas antropológicos y epistemológicos mucho más amplios, insisto, la fenomenología, la teoría de los sistemas, la complejidad, esas divisiones nunca han existido. Se habla en esos términos tal vez de manera didáctica, heurística, pero no existe un individuo con problemas mentales o con problemas físicos o con problemas tal, o como que hay algo dentro tuyo pero que está separado de lo contrario. Y creo que lo que el planteamiento, las nuevas, los modelos más contemporáneos de salud mental, de hecho ya no hablan de salud mental, podemos hablar de una salud integral de tipo eco, bio, psico, socio, espiritual, obviamente entendiendo definiciones de espiritualidad de corte psicológico y no teológico, que eso ya es otro dilema, otro planteamiento bastante amplio. Todo esto para decir que la idea de salud mental no tiene que ver con la idea de
ausencia o no de trastornos o no, porque también la selección de lo que llamamos trastornos hasta cierto punto es arbitrario y entendemos los clínicos eso a qué se refiere, pero sabemos que nosotros no trabajamos con depresión. Nosotros no trabajamos con depresión, nosotros no trabajamos con ansiedad, nosotros trabajamos con lo que la persona siente, con lo que la persona piensa, con cómo se percibe, cómo se narra, cómo se relaciona, qué hace, qué no hace. Y estamos hablando de algo distinto. La salud, si lo queremos ver como una salud integral, en este caso implicaría entender todos los aspectos de la vida. Una idea de desarrollo ligada a una idea de adaptación, pero una idea de adaptación que también es contextual. Esa idea de contextualismo que ahora retoman las terapias de tercera generación, pero que ya ha estado, insisto, en la fenomenología, en el existencialismo, en la teoría sistémica y en otros campos que son ajenos a la psicología, como la teoría, los estudios culturales, los estudios sociales, cuando se habla de contextualismo radical, entender las transformaciones como algo siempre contextual. En ese sentido, hablar de salud mental sería hablar de una salud integral en todos los aspectos de la vida. Salud mental es hablar de dinero, es hablar de cómo produces, cómo gastas, qué tan eficiente eres con eso, cómo te relacionas, como muy bien dijeron ahora, cómo te relacionas con tus parejas, cómo te relacionas con tus amigos, con tu familia, con tus vínculos, cómo estableces límites, cómo no estableces límites, cómo te ubicas dentro de la lógica de un mercado laboral y cómo entiendes el mercado laboral de tu región, de tu país, cómo te alimentas. Tenemos avances infinitamente amplios en campos como psiquiatría nutricional, psicología nutricional, la incidencia de nuevo, comillas, mental, alimentario en lo mental, el efecto de los vínculos, de los límites. Yo no conozco la primera persona deprimida que sepa poner límites con una claridad clara. No hay. Este es un país donde la gente se mata por dinero y me refiero a uno mata al otro, se suicida por dinero. No tenés plata, las deudas te consumen. Vivimos en entornos increíblemente violentos, donde hemos naturalizado la violencia. Creo que salud integral implica salirnos de un entorno violento, aprender a poner límites, aprender a relacionarnos, aprender a manejar dinero, entender nuestro cuerpo, nuestros autocuidados, nuestras pautas alimentarias, tener lo que espiritualmente se entendería como narraciones míticos, simbólicas que nos puedan orientar, que nos den horizontes de sentido en un amplio nivel de desarrollo. En ese sentido, esto ya de entrada plantea la inevitabilidad de quitar esa línea de dónde está lo individual y dónde está lo colectivo, porque todo ha sido culturalmente una co-construcción que manejamos. Entonces, para mí, para llevar esto muy concreto, es entender al ser humano en todos sus campos, tan amplio como se pueda, generar ajustes, generar niveles de bienestar y entendiendo que probablemente la mayoría de lo que hablamos, si bien se hace subjetivamente en primera persona, habla de cómo nos relacionamos y cómo nos ubicamos ante el mundo frente a los demás. Muchas gracias, profesor Víctor. Damos la palabra al profesor Julio, precisamente en estas nociones que los panelistas nos han venido compartiendo con relación a la definición de salud mental. También quisiera, profesor Julio, que en tu intervención nos pudieras dar ese matiz y ese punto diferenciador de ese concepto de lo que denominamos salud mental comunitaria. Dale, bueno, el diferenciador me lo pusieron difícil, han planteado ya panoramas bien amplios y diversos. Creo que pensando en contribuir desde otra mirada, le pondría dos ejes centrales. Por un lado, creo que la salud mental y la salud mental comunitaria podríamos entenderla en dos acepciones. La primera sería como una apuesta ético-política. Esto, más allá de las formas como entendemos hoy la política, los enfoques diferenciales o de derechos, como una apuesta ético-política más en la acepción griega o de que la filosofía griega nos trae de pensar lo ético-político como una manera de ubicarnos en la relación individuo-sociedad, en la construcción de la ciudadanía, en la construcción del bien común. De pronto también siguiendo un poco lo que Víctor planteaba, y es que en la concepción griega de ciudadano, de hecho en la etimología latina, civi, civita, civitatus, el ciudadano hace parte de la polis, y la labor de ciudadano está mediada por la construcción de lo común y del bien común. En ese sentido, la primera particularidad que ubicaría sería eso, la salud mental comunitaria como una apuesta ético-política y por lo tanto una alternativa
a las formas de destrucción de la vida que la modernidad nos ha dejado posteriores pues, a los modelos cartesianos que el profe Víctor ubicaba. En segundo lugar, muy de la mano también de la perspectiva de Michel Foucault, diría que la salud mental comunitaria también puede ser entendida como una práctica de sí, más que como un significado. Y como práctica de sí, estaríamos pensando que la salud mental comunitaria puede ser comprendida como una forma de gobierno, como una forma de gobierno de los cuerpos, de las colectividades, de las poblaciones, y que como forma de gobierno es desde allí entonces que podemos pensar la necesidad o la ruta más bien que se da en la consigna pues del templo de Delfos que Foucault rastrea en la epimeneia de Utu, el conocerte a ti mismo, ¿no? El conocerte a ti mismo como un cuida también de ti mismo, y ese cuidado de sí que se atraviesa pues en la perspectiva griega, no solamente es un cuidado de sí como lo entendemos en las perspectivas modernas del individuo aislado, sino el cuidado de sí como la práctica también de cuidado de los otros y del entorno. En ese sentido, si ubicamos la salud mental comunitaria como una práctica de sí, estamos también concibiéndola como una práctica de cuidado y de florecimiento de todos los modos de vida. Me permitiría dejar allí. Muchas gracias, profesor Julio. Bueno, aquí vamos viendo entonces de acuerdo a las diferentes perspectivas también epistemológicas desde cada una de las miradas de esa comprensión, cómo pues vamos tejiendo diferentes nociones y cómo el profesor Julio también nos invita un poco a pensarlo en términos de prácticas, prácticas colectivas, prácticas de cuidado. Y bajo esa misma línea y como una pregunta pues también como un poco provocadora, quisiera entonces que desde allí pudiéramos conversar un poco acerca de cuáles serían esos indicadores que nos mostrarían una presencia o una ausencia o una problemática en salud mental desde esas perspectivas que estamos compartiendo. Quien quisiera iniciar puede hacerlo. O mantenemos el mismo orden. Bueno, ¿un indicador en salud mental es la pregunta? Sí, ¿cómo podríamos ubicar indicadores de bienestar o de problemáticas en salud mental? Pues es que los indicadores, pues digamos ya en salud mental no tanto, en enfermedad mental están dados por el ministerio, ¿sí? Lo que decía el profe Víctor, es cierto, tenemos una tradición de, de investigación, de intervención en el orden clínico de las patologías a nivel mental y pues de eso es que tenemos información. En términos de salud mental, digamos que la cosa se complica un poquito más porque además, ¿quiénes son las fuentes de estos datos? Por ejemplo, en salud mental comunitaria, no soy experta, pero digamos que lo que tengo entendido es un poco más local, mucho más, digamos, más, la información se recoge mucho más precisamente en comunidad. Las intervenciones se planean, se diseñan con la comunidad. Estoy tal vez, digamos, equivocándome en lo que estoy asegurando, pero ¿cuáles son las fuentes y cuáles serían los indicadores que podríamos de pronto tener en cuenta con estos elementos? Diría yo que, por ejemplo, no sé, el desarrollo local, el desarrollo colectivo, en estas podrían ser algunos indicadores para empezar a medir la calidad y de pronto un sentido de bienestar, tal vez. Y de pronto también incluir no solamente
procesos que tengan que ver con el individuo, sino procesos donde también hay participación, hay inclusión, donde también de pronto se tengan en cuenta todos los elementos de lo que nos hace ciudadanos o parte precisamente de la comunidad. Entonces, digamos que la medida de bienestar, pues tradicionalmente es lo contrario a la enfermedad, pero pues, ¿cómo medimos este tipo de cosas en lo comunitario? Entonces, la familia, por ejemplo, es un escenario, tiene un lugar importante para hacer este tipo de, digamos, como de puntuaciones, las relaciones familiares en términos de bienestar. Y pues lo que decían, tal vez los profes tienen toda la razón, y es cómo hacer para estar bien en escenarios donde hay pobreza, donde hay conflicto, a quienes se les hacen esas mediciones. Tenemos información usualmente en los indicadores pues de quienes asisten a los, quienes son usuarios del sistema de salud. La información de los por estratos, ¿tenemos toda la información por todos los estratos o solamente tenemos información a los estratos a los que podemos acceder, donde se realizan las intervenciones? De pronto podríamos mirarlo desde allí. No sé quién más apoye o contradiga. Bueno, yo me animo. Yo, Bueno, dale, Denis. Dale. ¿sí? Bueno, vale. Bueno, es que yo pensé que íbamos como en la misma línea, pero bueno, justamente creo que parte de los indicadores, que no es solamente la evaluación, la valoración psicológica o la valoración de salud mental que llegue a hacerse en un servicio de salud, porque siempre en una puerta de entrada a cualquier servicio de salud, pues hay algo tal como una valoración, ¿sí? Y dentro de ello entonces empieza a dar un juicio clínico sobre normalidad y anormalidad. Entonces esto nos lleva a ese discurso, ¿cierto? Y dentro de lo que puede ser anormal, vamos a notar que la sociedad ha venido generando una serie de situaciones o circunstancias que no facilitan que las personas puedan llegar a tener un nivel de bienestar, ¿sí? Porque hay contradicciones, ¿no? Contradicciones grandes sobre cómo vivir el sufrimiento humano. El sufrimiento humano es normal, el sufrimiento como tú lo experimentas, como lo experimenta el otro y como yo dialogo acerca de ese sufrimiento, puede hacer que eso te convierta en una persona con problemas de salud mental, ¿sí? Entonces, cómo esa persona transita y tiene quizás una distancia de su experiencia emocional puede llevarlo a tener un problema de salud mental o un problema psicológico, porque no acepta la situación y se vende esa idea de rechazar el dolor y acercarse a la satisfacción, al placer, al éxito. Y entonces cuando viene una situación que es normal en la vida de enfermedad, como lo vivimos de manera colectiva en pandemia, o de manera individual con un diagnóstico, o cuando viene una situación de un acontecimiento altamente estresante, es donde puede existir una dificultad para asumir el evento, ¿sí? Para ajustarme a ese cambio que hubo en el ambiente, a ese cambio, y entonces en ese desajuste se da algo tal como la inflexibilidad psicológica, y hay varias posturas que hablan sobre cómo las personas que tienen mayor rigidez frente a eventos que nos pueden suceder en la vida, una separación, una situación altamente estresante en el trabajo, pues ese desequilibrio
lleva o se vuelve el desencadenante de la aparición de problemas en el orden de lo psicológico o lo que nosotros estudiamos como lo psicológico, que dentro de cada postura pues va a ser diferente. Desde la mía es desde cómo la persona empieza a distanciarse emocionalmente o a tener una evitación experiencial frente a sus eventos privados, como pueden ser recuerdos, pensamientos, sensaciones, emociones. Y también eso lo va a llevar a interactuar de otras formas con los demás. Entonces creo que esta es una pregunta que lleva un tinte que puede ir desde lo individual, pero que indudablemente nos va a llevar a lo social, nos va a llevar a lo global, nos va a llevar a lo que realmente recibimos del entorno y cómo efectivamente es ahí donde hay una invalidación sobre esas emociones, sentimientos y diferentes comportamientos que se pueden llegar a dar. ¿Vale? Gracias. Gracias. Continuamos con el profe Bueno. Julio, que creo que quería intervenir antes. Dale, gracias. Bueno, se me ocurren varios aspectos, como se comentaba al inicio, efectivamente desde la salud mental comunitaria y las perspectivas críticas se deben plantear los límites de lo que la medición de indicadores nos propone. ¿No? Los indicadores suelen estar muy vinculados a las lógicas positivistas y pospositivistas, sobre todo en clave también de lo que en el campo de la evaluación se terminan operativizando las metodologías de medición de impacto. Que claramente obedecen también a algunas relaciones de saber-poder específicas, mediadas por expertos, diseñadas por grandes agencias internacionales, o por estructuras de gobierno, o por en general tomadores de decisiones, y siempre debemos preguntarnos, bueno, ¿quién define los indicadores? ¿Quién se beneficia de ellos? Y cuáles intereses atraviesan la mediación de la formulación de estos distintos indicadores. Eso como un primer elemento. Por otro lado, situando la crítica que aparece allí de los indicadores, si pensamos la salud mental comunitaria igual como campo de conocimiento y de acción, tendríamos que pensar formas de evaluación distintas, ¿no? Formas de evaluación del proceso, la comprensión de las voces de las personas, procesos participativos, experienciales, ¿no? La sistematización de experiencias, por ejemplo, como metodología para construir aprendizajes de manera participativa, está dando luces de cómo aproximarnos a otra forma de entender los indicadores que no sea siempre la cuantificación, sino en este caso la cualificación de la vida y de lo que aprendemos y valoramos de ella. Esa como también otra ruta. Muy de la mano también lo que Denise venía comentando, pues digamos que si se trata también de pensar que pues no podemos eliminarlo per se, lo patológico y los indicadores asociados también al trastorno de carácter individual, sí lo que podemos es pensar nuevas categorías, y Denise lo comentaba, ¿no? Pensar cómo las categorías de sufrimiento social, por ejemplo, deben empezar a posicionarse también en la lectura del campo de la salud mental comunitaria, las categorías como trauma psicosocial, sufrimiento social, categorías sobre las que todavía no se está construyendo muchas bases de datos e información. Si uno revisa, por ejemplo, en Colombia, los observatorios que se dedican a salud mental, la mayoría están incluso desde el mismo observatorio nacional, están alineados con las perspectivas de trastorno y enfermedad. Todavía las perspectivas positivas, salutogénicas, de pronto el observatorio de la Universidad del Norte viene haciendo unas cositas interesantes, creo yo, en ese campo, con todos los límites que también tienen. Por la cara de Víctor, hago la aclaración. Pero sí, que las categorías de trauma psicopolítico, trauma psicosocial, sufrimiento social, la labor que la cátedra de Ignacio Martín Baró viene haciendo en el desarrollo de esas categorías es bien valiosa. Y que por otro lado, digamos que si buscamos un punto medio, también habrá que pensar los indicadores que salen de los modelos alternativos al desarrollo. Por ejemplo, el modelo de Magnif, que nos habla de cómo poder identificar necesidades y satisfactores y evaluar entonces las
las necesidades y los satisfactores de esas necesidades en campos de inequidad, desigualdad social, puede también otorgarnos algunas luces sobre ello. Hay algunos desarrollos también muy potentes de manera reciente que se vienen haciendo en la línea de la teoría del desarrollo humano de Amartya Sen y algunos autores como Alejandra Bon y Melanie Walker que vienen haciendo un puente de lo que las perspectivas del desarrollo pueden dialogar con las miradas latinoamericanas y críticas, ubicando precisamente el desarrollo humano en clave de lo que se viene conociendo como el enfoque de capacidades humanas y la posibilidad de medir el desarrollo de las capacidades humanas o el florecimiento humano pueden ser allí indicadores, digamos que más en un punto medio entre las perspectivas más positivistas, las perspectivas más críticas y el lugar que la salud mental comunitaria como campo ético-político también puede aportar a esta discusión. Dejo por allí. Muchas gracias. Continuamos con el profe Víctor. Yo creo que Julio y yo estamos como en las mismas líneas, con palabras diferentes a veces, pero sí, es que el problema de los indicadores es qué es un indicador o lo que es un indicador no tiene nada que ver con la realidad, sino tiene que ver con para quién eso es un indicador y desde qué perspectiva se tiene. Insisto, si tú quieres mirarlo desde una perspectiva absolutamente individual, desde un planteamiento estadístico positivista de salud mental como ausencia o presencia de algunos síntomas que se agrupan, que es básicamente un diagnóstico categorial con unas categorías preconcebidas. En este caso simplemente estamos ciñéndonos a un modelo positivista que no fue creado en este contexto. Simplemente nos llegó, nosotros lo tomamos, lo expandimos, se volvió cultura y demás. Ahora, puede llegar al otro extremo y es llegar a la particularidad de qué es para una comunidad aquello que le genere malestar y desde ahí sufrimiento y pueda que no encontremos ningún indicador que para nosotros sea patológico, pero para ellos sí sea, o al revés, que veamos que hay unos indicadores que para nosotros nos hablan de patología que la comunidad no lo asume como tal. Y entonces por eso esto, más que pensar, y yo en esto soy como más geométrico tal vez, veo que hay miradas que son más amplias que otras. Por ejemplo, para mí el positivismo es increíblemente útil, pero es una mirada pequeña, reduccionista. Si tú colocas una mirada positivista al lado de una mirada crítica, la mirada crítica va a ser mucho más amplia. Y tomar datos e información de dato duro dentro de un marco de una perspectiva crítica te da unas luces distintísimas a si solo se mira de un criterio estadístico, que es lo que usualmente se tiene que tomar y se suele tomar, perdón, y en este sentido estoy muy alineado con Julio. Desde esa perspectiva, cuando miramos los indicadores en términos de teoría crítica o en términos también de perspectivas decoloniales, la lectura de salud mental, de qué se integra o no, es completamente diferente. Ahora, ¿qué es curioso? Que estos modelos de salud a los que estamos hablando ya empiezan desde los 60 y realmente no hablan de esto es lo colectivo, esto es lo individual, sino te hablan, mire, esto le pasa a las colectividades. Tan es así que el modelo de Max Neff, por ejemplo, se puede utilizar tanto en un nivel colectivo como en un nivel de y este individuo como estado para análisis de mercado funciona perfectamente. En ese sentido, son visiones que son epistemológicamente y antropológicamente mucho más amplias y que permiten mayor integración y diálogos con otras posturas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ya hay formas de mirarlo individualmente de perspectivas no patologizantes y lo hacemos usualmente en la clínica. Me refiero, llega un paciente llamado Juan y Juan no te dice tengo depresión, tengo ansiedad, ya está. Juan te empieza a contar un montón de cosas. Y entre esa cantidad de narrativas que tú encuentras de Juan, es el terapeuta quien puede ver qué le genera sufrimiento o malestar a Juan, pero Juan no puede interpretar más allá de eso. Para una persona que solo mire, me atrevo a decir cosas con un poco de provocación, una mirada mucho más psiquiátrica, en 15 minutos digo Juan tiene, Juan no tiene y te medico. Si lo miramos desde una perspectiva mucho más descriptiva, podemos encontrar narraciones que hace Juan frente a todos los que hemos hablado, desde cómo considera el mundo, qué es para Juan una mujer, qué es para Juan una relación, qué es el amor. Y podemos encontrar elementos increíblemente problemáticos o no en la clave de
¿Con qué problemas se ha encontrado Juan y qué le encuentra y qué le genera sufrimiento? Ese mismo dispositivo funciona a nivel colectivo desde hace mucho tiempo. Los modelos inclusive de antipsiquiatría y los primeros modelos de salud mental abogaban por hablar, por la colectividad y por la construcción de esto. Creo que lo que tenemos es la tarea de pensarnos una psicología que simplemente asuma como cierto planteamientos más amplios y más contemporáneos, porque el problema es que estamos escribiendo cosas, e insisto, estas nociones también se pueden rastrear hasta los años 30 y 40 en los modelos existenciales y en otros modelos, y en algunos son de los 50, 60, pero al rompe de hoy, siglo XXI, volvemos a la mirada positivista. Y como hacemos ciertas excepciones, como cuando nos conviene, adoptamos un matiz funcionalista, cuando nos conviene, entonces adoptamos un matiz contextual, pero volvemos otra vez al dato. Entonces creo que lo que tenemos es la oportunidad de decir, miren, creo que necesitamos construir modelos amplios que nos hablen y que entrecrucen descriptivamente las miradas de qué se considera para nosotros, no solo ausencia de enfermedad, sino indicadores de desarrollo, de bienestar. Y también entendiendo mucho más críticamente esto a quién sirve. Pero también estamos entrando en otros problemas ya de algunos campos, como cómo se utilizan conceptos como resiliencia, como mismo sentido de vida, lo más existencial del mundo, para aumentar grados de explotación laboral. O como que se vuelve también inclusive la nueva curita para tapar problemas. Creo que lo que estamos es en la tarea de crear nuevos modelos, porque los materiales para hacerlo ya están. De 100 años para acá tenemos una gran cantidad de información que incluye todo lo que hemos visto probablemente, pero no está dado, porque el dato duro es fácil, es fácil. Hacemos una encuesta, tenemos un montón de datos, aparentemente leemos la realidad de ahí, hay conglomerados a los que le encanta a nivel nacional y transnacional, la academia también se ha aliado a esa lectura y listo. Y volvemos a lo hegemónico, criticamos lo hegemónico, pero volvemos a lo hegemónico y de ahí no hemos salido, aunque tenemos cómo hacerlo. Bueno, muchas gracias. Teniendo en cuenta este marco de las diferentes posturas que vamos construyendo con relación a cómo transitamos hacia una perspectiva un poco más amplia, un poco más integral, partiendo de estas dos, digamos, como miradas tradicionales, ¿no? Podríamos hablar de una perspectiva tradicional de comprender la salud mental desde lo biomédico y una mirada un poco más amplia desde esa postura biopsicosocial. Y alrededor de estas, digamos que miradas, pues vamos viendo que hay algunos puntos en común, otros puntos que generan pues un poco de debate y de discusión y precisamente ese es un poco el propósito de comprender las diferentes voces y las diferentes miradas. En esa línea, teniendo en cuenta que cada uno de los panelistas pues maneja un enfoque en particular, sistémico, cognitivo, conductual, contextual, humanista existencial y desde la parte biopsicosocial también, quisiera que nos compartieran un poco cómo desde sus propios enfoques y perspectivas abordan la salud mental y cuáles consideran que serían esas estrategias más recomendadas de abordaje. ¿Quién quisiera iniciar? Listo. Bueno, pues desde el enfoque sistémico, pues se trabaja obviamente la psicoterapia familiar. Trabajamos con la familia, con todos los miembros. También hay una apuesta desde hace algunos años para trabajar precisamente la movilización de las redes interinstitucionales, las redes comunitarias, las redes vinculares. Y pues, como les decía desde el comienzo, la salud mental vista en la relación, ¿sí? Un poco el concepto de mente que mencionaba ahorita el profe, nosotros lo definimos no como algo que esté dentro dentro del sujeto, sino como la forma en que se relaciona e interactúa con el otro. Entonces, básicamente lo que hacemos en la evaluación muchas veces es evaluar
la forma en que interactúan las personas con otras personas significativas para ellas, su familia, sus compañeros, lo que definen, a quienes definen como familia, cómo esto puede constituir de pronto una pauta severa o una enfermedad mental, y empezar desde allí a movilizar. Ya en contextos mucho más amplios, la relación de pronto familia-institución, pues se apuesta por la movilización de vínculos desde una postura y desde una perspectiva de red social, comunitaria, vincular, obviamente mucho más amplia. Estas estrategias, digamos que han sido efectivas, pero no está como muy bien documentadas. De pronto un poco lo que nos pasa con relación a al paradigma tradicional es que no se hace suficiente documentación o lo que se investiga muchas veces no es lo que lo que pide la ciencia tradicional. Entonces, no es que no sean efectivos, sino que son otras formas en las que se hace, por ejemplo, la intervención. Es una intervención mucho más amplia, es mucho más demorada. No es un proceso que se dé, digamos, muy fácil, muy rápido. Requiere pericia también de parte del interventor, como en todos, obviamente, los enfoques. Pero entonces, al ser más abarcadora, sí requiere, digamos, como tener experiencia, por ejemplo, en observar pautas interaccionales. Esa sería de pronto algunos de los elementos así como abrebocas, porque digamos que el enfoque sistémico tiene muchísimas formas de intervenir y de propender precisamente por la salud mental. Gracias. ¿Quién quisiera continuar? Bueno, digamos como para no perder el orden que hemos seguido. Bueno, dentro de los modelos cognitivo-conductuales y también contextuales, hay una serie de formas de aproximarnos, ¿cierto?, a hacer un abordaje, ¿sí? Desde la psicología, pero también quiero aquí incluir algo y es la educación, porque cada vez hemos visto y ya hemos notado que por lo menos el tema de salud mental en universitarios o salud mental en colegios o incluso cómo nos vamos a los contextos donde se requiere o se necesita potencializar esos niveles de escolaridad para trabajar la salud mental, ¿sí? Como un factor protector dentro de él. Entonces, quiero referirme quizás a eso, a experiencias que yo he tenido dentro de lo educativo, que han promovido o han tenido esa capacidad de generar en los estudiantes con los que yo he compartido en las prácticas profesionales o en las diferentes asignaturas, y la creación y la participación que se ha gestado allí sobre su propia salud mental. También la creación que se ha hecho hacia otros en diferentes escenarios de práctica, no solamente de psicología clínica, sino de psicología organizacional, psicología educativa, psicología social comunitaria, también dentro de lo que es la psicología jurídica, que podemos ver que el psicólogo allí tiene una aplicación y que debe tener una serie de creaciones y de construcciones con el escenario, ¿sí? Entonces, inicialmente es generar una lectura del contexto, y a raíz de esa lectura del contexto, pues no solamente se aplica
esa intervención individual o psicoterapia individual, sino que también se lleva a un formato como lo puede ser un taller, como lo puede ser grupos de apoyo, como lo puede ser la consolidación de algunos proyectos que permiten prevención y promoción en salud mental. Entonces, como digo, no solamente hablando de lo clínico, sino como en general. ¿Cuáles considero que pueden ser las mejores estrategias o las que yo recomiendo? Número uno, pues del consultorio, cada vez tratar de ir más hacia propuestas de grupos de apoyo, porque eso ha demostrado efectividad. Hay bastantes investigaciones que han demostrado que las personas, cuando abordan su problemática en grupos de apoyo y grupos de apoyo comunitario, hay un nivel de mayor fortalecimiento y logran tener un avance significativo, ¿sí? Y también sobre lo educativo. La educación es una gran construcción de tejido social y creo que dentro de toda esta tarea que nosotros desarrollamos en docencia, pues se logran hacer cambios que se necesitan en diferentes escenarios y en de diferentes maneras. También una característica importante para cada una de ellas, desde la atención individual hasta esa atención grupal, es que pueda ser muy específica y acorde a las particularidades de la historia de cada uno de ellos, tanto de la historia personal cuando hablamos de un modelo ideográfico con esa persona que yo estoy atendiendo en consulta, hasta la generación de un proyecto que va hacia una comunidad y que solamente se da con las características, condiciones y especificidades que tiene esa comunidad y ese grupo en particular, y que no se podría aplicar a ningún otro, por supuesto. Entonces, esa es como la mirada que pues yo quiero compartir al respecto. Gracias. Muchas gracias. Seguimos entonces en el mismo orden y damos continuidad con el profesor Víctor. Vale, aquí me voy a morar un poquito. A ver. Mi formación está, digamos, dentro de los modelos, mi formación básica, digamos, está dentro de los modelos humanistas existenciales, y nuestros modelos realmente son bastante más amplios que modelos terapéuticos. Y esto es a razón de que no nace en la psicología, no nace en la psicoterapia, sino que nace en la filosofía. Entonces, los modelos más específicamente existenciales, antes de ser una forma de intervención, son una forma de ver al ser humano. Una idea de ser humano y que además se complementa en su intervención desde una perspectiva fenomenológica, y en ese sentido es amplio. ¿Qué implica esto? Que para nosotros, antes de pensar y explicar qué hace un terapeuta existencial, por ejemplo, hay que entender qué es lo que, a quién y sobre qué vemos. Y para nosotros el tema principal o el constructo central es el concepto de ser en el mundo. El concepto de ser en el mundo no es una serie de palabras, es una sola palabra conectada, lo que llaman palabra trencito, y habla, y por eso hay bastantes similaridades con los modelos sistémicos, con el planteamiento por lo menos de Bateson, es un individuo que está en constantes relaciones con todo lo que es algo más que sí mismo. Y este concepto de relaciones implica cualquier forma de contacto, vínculo o intercambio. Es decir, que incluye las relaciones persona a persona, individualmente y grupales, relaciones individuos-grupos, relaciones grupos-individuos, pero también el contacto que tenemos con el aire, por lo que caminamos, con nuestra cultura, con nuestro alimento, con nuestro pensamiento, con nosotros mismos. Entonces, es un modelo que primero te pone en la tarea de tratar de entender al ser humano en tanto como puedas vislumbrarlo como un ente que desde que antes de nacer hasta después de morir ha estado en un constante intercambio de información con todo lo que no es sí mismo, con todo lo que no es uno, con la cultura, con la política, con los medios, con la temperatura, con la ropa, con los demás,
con las ideas que uno mismo y los recuerdos que uno tiene de cómo era antes, de las ideas de futuro, con las narrativas mítico-simbólicas, con lo que la cultura nos plantea, con normas, con valores, y ver al ser humano en esa hipercomplejidad. Es lo primero, más que otra cosa. Entonces lleva a entenderlo al ser humano como un ente que es constantemente relacional, que está en co-construcción permanente, en cambios, que además tiene una naturaleza situada y por lo tanto radicalmente contextual en términos de su contexto social, cultural, político, económico, de género, en su temporalidad, también en términos de su corporalidad, de su forma de entenderse a sí mismo, en su sexualidad no entendida solo como lo genital, sino como toda su construcción y expresión de género, de sexo y demás, como un sujeto además de derechos que está todo el tiempo autodefiniéndose y que ha venido constantemente tomando decisiones, que no es un producto de la sociedad, que tampoco es un producto de la biología, pero que tampoco es un producto de la imaginación propia. Es una construcción que se da junto con eso y a partir de la toma de decisiones que hemos venido tomando. Que eso atraviesa la cultura, la educación, todo esto. Y que además es un sujeto que se interpreta e interpreta al mundo y no puede dejar de hacerlo. Y de esa interpretación se narra, se presenta y se relaciona. Esto es lo que a mí realmente me gustó de este enfoque, la visión donde yo no veo la diferencia entre lo clínico, lo social, lo político, lo cultural, sino el todo. Pero cómo se actualiza, y eso ahí sí es más de los enfoques, en dispositivos que suelen ser individuales, que es el proceso de terapia. Nosotros no hablamos de psicoterapia porque la psique no sabemos qué es, sino la terapia, que incluye entender al ser humano y abordarlo desde todos estos elementos en primera persona. Y también con dispositivos grupales. Las terapias existenciales también tienen una larga tradición, y humanistas también tienen una larga tradición de terapias y dispositivos grupales, en el cual ya ni siquiera estamos hablando de terapias existenciales, sino de intervenciones existenciales humanistas. Dado que tomamos todos estos principios, que también tienen elementos, obviamente, no solo antropológicos y epistemológicos, sino también técnicos, metodológicos, teóricos, y cómo lo llevamos también a otros campos en dispositivos de origen, comillas, no clínicos puramente. Antes no se le daba nombre, antes se le decía, mira, esto es logoterapia de tal o terapia que es tal organizacional, se le daba diferentes nombres, pero ahorita en su forma más contemporánea se llaman modelos de coaching y son modelos muy estructurados, muy claros, muy bien formados. Es decir, no es un fin de semana en Udemy y soy coach, no. Implica la aplicación de todo esto en contextos no clínicos. Es decir, se puede aplicar modelos existenciales, entre esos, los modelos rogerianos, gestálticos, logoterapéuticos, existenciales norteamericanos y demás, y se está aplicando a el campo del deporte, al campo organizacional, al campo educativo y demás, tomando en cuenta además que muchos de nuestros autores no se quedaron solo en el acontecer de lo patológico en la consulta. Tienes textos como autores como Rogers, que estuvo trabajando en la UNESCO fuertemente y tiene modelos educativos, como Rollo May, que tiene escritos que parecieran que se los hubiera escrito tomando café con Martín Barón, que nunca se cruzaron, hablando de poder, hablando de rebeldía, hablando de compasión, hablando textos que históricamente son contemporáneos de dos personas que nunca se vieron en la vida. Tienes textos sobre sufrimiento, sobre el papel que implica y el papel que juegan las religiones y la espiritualidad en el mundo cotidiano. Y esto también se ha conectado ya en su forma más reciente a modelos ecopsicológicos. Es decir, ya modelos que hablan de, hey, ven acá, ¿y cuál es el papel que tiene el mundo físico, pero ya no solo como realidad física, sino como realidad específicamente natural? ¿Qué pasa con las relaciones con los seres, los otros seres sintientes, con la naturaleza, con el consumo, con nuestras pautas de todo? Entonces, es un proceso reflexivo que, insisto, se lleva más a dispositivos individuales y dispositivos grupales, algunos más exploratorios, otros más, pero que tienen su matiz y como característica principal el hecho de que el ser humano siempre, en todo caso, es quien se ha autodeterminado, pero no se ha dado cuenta cómo. Y entender también cómo te has venido construyendo también te muestra y te da luces para saber cómo seguir construyéndote, porque finalmente la vida no la vas a acabar tú, y cómo asumir el sufrimiento y cómo vivir también la vida y no solo sufrirla. Ese sería como el planteamiento.
Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a dar continuidad en ese contexto, de esa realidad situada con el aporte pues, del profesor Julio. Y en esa línea, pues estoy viendo que acá van surgiendo comentarios de los participantes. Si de pronto ustedes tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y ahorita al final la planteamos al panel para que alguno de los panelistas la pueda responder. ¿Listo? Profesor Julio, ¿te escuchamos? Dale, muchas gracias. Bueno, en términos de abordajes, yo me cojo en estos momentos de tres enfoques eh, necesarios, vigentes y urgentes. En primer lugar, la promoción de la salud, pero particularmente, ahí sí, siguiendo también la línea latinoamericana, la perspectiva de promoción crítica de la salud o promoción emancipatoria de la salud, que es un desarrollo de la mexicana María del Consuelo Chapela. Ella allí se permite ubicar también una propuesta de capacidades humanas que fundamenta en clave ontológica e histórica para pensar la promoción de la salud en clave de una categoría central para ella, que es el apoderamiento, distinto al empoderamiento. Ella hace una crítica etimológica a la categoría de empoderamiento desde la acepción del inglés empowerment, como un proceso que sigue estando a nivel jerárquico, como de un otro que tiene el poder y se lo confiere a quien no lo tiene. Ya dice entonces que la promoción de la salud no debe estar tan vinculada al empoderamiento, sino más bien a la construcción de procesos para el apoderamiento, en clave crítica, en clave emancipatoria y en clave de que cada persona y colectivo pueda construir sus propios proyectos de vida y la salud pueda ser entendida como una capacidad transformadora para sencillamente encontrar las mejores maneras de enfermar, vivir o morir, de acuerdo a lo que también cada quien tiene derecho de decidir sobre su propia vida, no a lo que los expertos de la OMS nos están diciendo de qué debemos hacer para cuántas veces tenemos que comer salmón a la semana para tener una buena nutrición, por ejemplo, que son pues, miradas que desconocen la diversidad cultural, territorial y que extirpan el poder que las personas y las comunidades tienen sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas. Entonces la perspectiva de promoción crítica de la salud, siento yo que es una de las manitos activas para la salud mental comunitaria. La otra mirada en términos de abordajes y estrategias que me permito señalar, que tiene que ver con pues, todo el trabajo de Freire en la pedagogía crítica, que recientemente, pues no recientemente, pero que ha tenido más bien desarrollos amplios en lo que se ha conocido como la educación popular en salud y particularmente la educación popular en salud mental, que también busca transformar las relaciones de poder del saber en salud. Recordar que, bueno, dice María del Consuelo Chapela, finalmente todo, todo proceso en salud es una forma de intervenir en la vida de los otros. Entonces, ¿no? Muy pocas veces nos llaman como trabajadores de la salud, como, hey, vengan acá. Casi siempre uno llega con el proyecto, uno llega a la comunidad, llega a ayudar al que desde nuestra mirada de expertos lo requiere. Y de nuevo, pues es también nuestro lugar, hay que reconocerlo, pero hay que también poner una mirada crítica sobre qué es lo que hacemos y qué es lo que llevamos cuando llevamos una intervención en salud mental. En ese sentido, la educación popular en salud, precisamente parada en el diálogo de saberes, transforma las jerarquías donde el saber experto es el que prima sobre las nociones de enfermedad y cuidado en salud mental para permitir procesos de concienciación, donde son las personas las que en el diálogo, en la reflexión y en la crítica permanente van haciendo sus acuerdos, transformando sus miradas, concepciones y prácticas de acuerdo a lo que su contexto también sociohistórico les permite y pueden desde allí potenciar. Eh, si tuvo otros dos enfoques también latinoamericanos que uno tiene que ver con todo lo que la educomunicación o lo que también algunos llaman comunicación popular en salud, que también nos permite pensar que la manera como comunicamos y hacemos difusión de los saberes en salud debe transformarse y que la comunicación tiene un lugar importantísimo
en los procesos de sensibilización, en los procesos de difusión de contenidos, conocimientos co-construidos, pero que también se deben poner unos énfasis particulares en quién produce el contenido, desde que sabe, relación saber y poder es que se comunica en salud mental. Y finalmente, el desarrollo que desde Ecuador viene haciendo SILAB Salud, en cabeza de Jaime Breil, que viene desarrollando toda la perspectiva de lo que ellos han llamado la epidemiología crítica eh, y, las, eh, y las perspectivas de determinación social de la salud como una perspectiva sociohistórica que busca ir más allá de los modelos multicausales de los determinantes sociales y plantea una metodología muy potente de las 4 S en salud para pensar los procesos críticos y repito, de la determinación sociohistórica de los procesos de salud, enfermedad y cuidado. Entonces, insisto, promoción crítica de la salud, educación popular en salud, educomunicación y la perspectiva de determinación social y epidemiología crítica. Les dejo allí. Bueno, hasta aquí hemos venido haciendo pues esta reflexión en torno a estas estrategias que consideramos recomendadas para el abordaje y justo con el aporte que nos daba hace un momento el profesor Julio, pues nos da una mirada también de hacia dónde debemos transitar en estas estrategias en términos de promoción y mantenimiento de lo que estamos hablando en términos de salud mental comunitaria en clave pues de la lectura del contexto de la realidad de nuestros territorios. Para dar continuidad a este tema y teniendo en cuenta precisamente estas particularidades de nuestro territorio colombiano en clave de las necesidades que afrontamos pues en Latinoamérica, que son quizás totalmente diversas y particulares a lo que muchas veces desde los protocolos, desde las guías y los manuales de procedimientos clínicos se gestan por la ONU, por la OMS, por la OPS, entre otras entidades. Quisiera que culmináramos este espacio de preguntas conversando un poco acerca de cuáles consideran ustedes que son esos retos o esos desafíos que tenemos como profesionales en la salud mental, independiente, pues digamos, de la profesión de psicología, ¿no? Entendiendo que esta formación en salud mental comunitaria, pues se gesta también desde lo interdisciplinar. Entonces, ¿cuáles consideran que son esos retos que tenemos? Y en específico, pues para los futuros especialistas en salud mental comunitaria. Bueno, pues creo que uno de los retos, como ya lo han mencionado los profes también, es trascender la mirada de la enfermedad. Y eso implica obviamente a veces pensar desde otra psicología. Es difícil, pero no sé, contemplar otras posturas, abrir un poco a la conversación en torno a lo disciplinar. Hacer lecturas de contexto no es tan sencillo, sobre todo porque muchas veces estamos un poco limitados con toda la burocracia que tienen los sistemas, por ejemplo, de salud. El tiempo que se da para la atención, la intervención, la evaluación. Ese es un desafío. Yo pienso que otro desafío también tiene que ver con cómo nosotros mismos empezamos a entender la salud mental como un discurso, pues, que también se pone como de moda. Y esas soluciones como inmediatas que se buscan para problemas que no son fáciles de abordar, que requieren obviamente toda una lectura mucho más compleja, ecosistémica a veces. Entonces, los desafíos tienen que ver también con, con la actualización en los discursos. No quedarnos solamente con el discurso de enfermedad, sino trascender. Y también creería yo que el trabajo articulado es fundamental. Es difícil, es muy complicado,
pero es fundamental trabajar con otras disciplinas, no solamente del área de la salud, sino con las disciplinas de las ciencias sociales y humanas, que nos aportan una mirada también, nos ayudan a complejizar los fenómenos sociales. Entonces, creo que la postura del psicólogo pensándose solito los problemas o la salud, pues debe empezarse a ampliar. Sin embargo, pues esto no es un discurso nuevo, ¿no? Esto se viene trabajando en psicología hace muchísimos años, pero a veces como que es difícil aterrizarlo precisamente en el contexto. Otros actores que son, digamos, expertos en estos temas de salud mental, pues son los ciudadanos, y a veces no se reconoce al ciudadano como que sepa qué es lo que debe resolver. Y pues hacemos puntuaciones desde nuestra experticia sin tener en cuenta muchas veces pues a ese otro que está allí. Creería yo que pues así como de manera sintética son los desafíos. Muchas gracias. Profe Denis, ¿te escuchamos? Bien, entonces me uno a lo que menciona la profe Heidi, y adicional a esos desafíos, considero muy relevante también pensar frente a lo que pueden ser nuevas propuestas, tanto de investigación, de hacer investigación en salud mental en diferentes contextos, en contextos rurales, en contextos que son de difícil acceso en Colombia y que tienen unas particularidades y de los cuales solo algunos pequeños investigadores de las diferentes áreas han ido a decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el tipo de situaciones que se vienen dando en esta población con estas características, siendo población campesina, por ejemplo? ¿Cuántos estudios nosotros necesitamos para promover una salud mental en estos grupos de personas campesinas? Hablemos solo de lo más cercano, Cundinamarca, Boyacá, sí, y que Cundinamarca ya es enorme y que requiere mucho, que es un nivel de pertinencia muy alto, y que esos productos de investigación nos lleven a propuestas mucho más de intervención y de transformación social. La relación en estos diferentes contextos también llevará a la construcción, diseño, validación de herramientas que permitan responder a las necesidades particulares. Un desafío muy importante es también el financiamiento. O sea, si no tenemos financiamiento en muchas de las otras necesidades, pues en términos de financiar la salud mental comunitaria, ¿sí? Y de encontrar formas, caminos, alianzas, convenios nacionales e internacionales que promuevan esto, porque sabemos que si no hay una inyección de capital, pues hay algo que no se mueve, ¿sí? Otro gran desafío es lograr tratar de tener un manejo sobre las disparidades que hay sobre el acceso a toda la información de salud mental comunitaria, ¿sí? Muchos profesionales no saben que existe esto, no, hay muy pocos programas, creo que este es uno de los muy pocos que existen. Y realmente es algo muy relevante, porque finalmente tiene que ver con desarrollar estrategias útiles a nivel social, a nivel cultural, y que logren ser efectivas y eficientes para el bienestar de estas comunidades. ¿Listo? Entonces, pues creo que son varios desafíos. Muchas gracias. Profe Víctor. Yo creo que no hay un reto. Yo creo que lo que hay son varios retos en diferentes órdenes que se articulan. Entonces,
hay una pregunta que quiere hacer uno, o qué podríamos hacer en términos de nuestro alcance, y otra cosa es qué es lo que nos dejan hacer. Porque uno puede tener una mirada muy, muy amplia y, por ejemplo, quiere hacer algún trabajo colectivo, comunitario con alguna entidad y la entidad dice, estos son los parámetros, hay que hacer esto, punto. Y se reduce mucho entonces el margen de acción. Yo creo que un primer momento, un primer reto ahí es cómo podemos convencer de que hay otras perspectivas que pueden ser más amplias, más útiles, más funcionales, pero mostrarlas y generar estrategias que además, aunque esto no sea tal vez no va a utilizar, pero debe ser eficiente, deben ser costo beneficiosos, porque si nos vamos a tomar muchísimos años y tampoco incidimos positivamente en algo, esto no es financiable y no es sostenible. Eso funciona en los libros, no en la realidad. Creo que otro reto está en la educación, en la formación de profesionales. Yo me encuentro con dos escenarios completamente diferentes, dos o tres. Primero, un enorme número de psicólogos sociales que se llaman a sí mismos psicólogos sociales, que deben tener como una visión más amplia y no pueden hacerte un solo análisis psicológico. Todo lo que hacen es tomar referencias únicamente sociológicas, alguna filosófica, pero psicológicamente no se entiende. Y pareciera que entonces, cómo se está incidiendo y leyendo psicológicamente lo social y otros aspectos que deben incidir ahí, creo que hay una carencia en una formación mucho más férrea en esto, pero también falta lo contrario, la psicología. Yo la considero una ciencia social y tal vez me encuentro, no, tal vez no, me encuentro con total seguridad con que tal vez en términos de los campos de psicología, perdón, los campos de ciencias sociales, donde menos leen los estudiantes es psicología. El nivel de lectura es bastante bajo y no me refiero solo a la lectura en general de lo que te toca en clase. Creo que falta una gran invitación a leer y a comprender el mundo, a beber de otras fuentes. Nos estamos quedando repitiendo el mismo discurso, y sabemos que el discurso reinante en Colombia sigue siendo positivista en su forma más moderna, y lo más contemporáneo son las terapias de tercera generación, que igual dicen ahora lo que las otras decían hace casi 100 años. Y volvemos al mismo punto. No, pero es que es contextual, hijo, eso ya estaba escrito en los 40. No. ¿Dónde está, por ejemplo, dónde están los psicólogos en la formación? Aprender de antropología, aprender de filosofía, aprender de qué se está haciendo en dispositivos de salud mental en el mundo. ¿Dónde están las nuevas perspectivas? ¿Dónde se está hablando de teoría crítica? ¿Dónde se está hablando de colonialidad? ¿Dónde se está hablando de ecologismos para como grandes amplios, no solo ligado a la idea de psicología ambiental, también positivista y conductual mediacional? Creo que tenemos que tener eso por una razón. Si yo, como interventor profesional, docente, lo que sea, tengo una visión reducida, estas 4, 5, 6 características, en la misma forma que lo articulo, voy a seguir viendo el mundo de esa manera. Y hay un montón de elementos que me están diciendo cosas y simplemente no lo voy a ignorar y no lo voy a ver aunque los tenga al frente, porque no voy a saber qué hacer con eso y digo, esto no tiene nada que ver con esto. Creo que la primera invitación es para nosotros, para tener lecturas amplias del mundo, empaparnos del mundo, aprender de política, aprender de indigenismos, aprender de religiones, aprender de muchas otras cosas que se están diciendo y que no nos estamos escuchando. Y volvemos a los mismos discursos de siempre. Y volvemos a los mismos discursos de siempre. Porque además creo que como gremio nos encanta jugar, diríamos con una referencia muy noventera, jugar super triunfo, jugar con cartas. Es decir, mi carta es, mira, esta es la carta. Esta es la carta. El resto no te sirve. Esto es, y no nos damos cuenta que estamos hablando de diferentes niveles de realidad y que nos están aportando. Creo que hay unos retos, y creo que más bien este último reto de aprendernos y leernos es lo que más nos está marcando, porque precisamente tenemos la misma línea. Cuando vamos a intervenir hacemos lo mismo que se ha hecho siempre, cometiendo errores que uno dice, pero esto es un error absolutamente de novato, pero de novato de hace 50 años, y seguimos cometiendo lo mismo y seguimos repitiéndolo. Creo que ahí sí hay que echar mano de Oscar Jara, citando muy bien ahí a Julio, con procesos de sistematización. Nosotros somos pésimos sistematizando intervenciones.
no la sistematizamos, no podemos ver nuestras experiencias a dónde nos llevan y qué aprendizajes podemos tener eso. Creo que hay un reto también gigantesco. Creo que tenemos muchos retos y creo que el próximo reto es entender qué otros retos tenemos y plantear soluciones. Muchas gracias, profe Julio. Vale, bueno, pues retos y desafíos, me conecto pues con lo que ya han comentado, entonces algunos sencillamente va a ser de reafirmar lo que ya han señalado. El primero sería pues efectivamente despatologizar la vida cotidiana. Eh, Claramente recordar que la salud mental es un asunto ético-político y que desde allí hay distintos niveles de compromiso sobre nuestras vidas mismas, pero también sobre la acción ciudadana, sobre la movilización social. Recordar que aunque la fuerza de los gobiernos y las políticas de derecha y ultraderecha se han acostumbrado a criminalizar la protesta social, la movilización social es urgente y necesaria en clave de salud mental también. En clave de la denuncia ante la inequidad y la desigualdad social que habitamos en nuestra Latinoamérica. Adicionalmente, como a veces suelo decir, poco a poco irnos quitando las capas de distancia con el mundo y con el otro que hemos construido, las capas de distancia conceptuales, de lenguajes especializados, las capas de distancia de los uniformes, de las batas, de todo eso que como profesionales de la salud hemos creído que nos embisten de poder, pero que realmente lo que hemos hecho es generar distancia de la vida y del otro, de las brechas que el mismo sistema de salud nos ha impuesto y las maneras como el mismo sistema de salud nos oprime para hacer nuestro trabajo en el marco pues como trabajadores de la salud y de la salud mental. Mm, y, esa, y esa otra capa que tenemos que quitarnos, que por un lado es de concepciones sobre la salud mental, pero que además de las concepciones y los discursos, hay un eje central que tiene que ver con la transformación también de nuestras propias prácticas. Estamos en una época de posverdad, ¿no? Estamos en una época en la que se ha creído que transformamos el mundo a través del lenguaje, y ahí entendimos un poco mal a Wittgenstein desde la filosofía del lenguaje, porque entonces creemos que porque usamos palabras de moda, ya ahí la hicimos, pero resulta que la práctica que sigue siendo oculta a nuestra propia mirada, como lo ha ubicado también la cibernética de segundo orden, estamos ciegos a nuestra propia ceguera. Y en ocasiones creemos que, ahora hablo de diálogo de saberes, pero sigo llegando de manera jerárquica en mi rol de experto a organizar un taller en el que no le pregunto a la gente ni su nombre y que los organizo todos en filita. Es decir, la manera como yo hago las cosas todavía no se ha transformado en muchos sentidos, y allí transformar mi propia práctica es un proceso también duro y muy valiente, como cuando vamos a psicoterapia, porque es enfrentarnos con lo que somos y con los propios errores que cometemos momento a momento, podernos mirar de frente y desde allí movernos hacia otro lugar. Y que eso implica más que, creo yo, más que nuevos conocimientos, porque como decía Víctor, también pues hay muchas cosas que sencillamente estamos redescubriendo de lo que estaba allí ya escrito, comentado, publicado, posicionado, pero que además de eso, más bien cómo poder cultivar lo humano como trabajadores de la salud mental, trabajar mucho más en el cultivo de la escucha, en el cultivo y en el cultivo de la sensibilidad ante el otro y ante el sufrimiento de los demás y las demás. Eso como un eje central, más allá de la primacía que a veces creemos que está en el conocimiento. Mm, y finalmente, la construcción de campo. Finalmente, la salud mental comunitaria, como decía Denise hace un momento, pues creo que sí, actualmente existen dos programas de posgrado, ¿no? La especialización, que nos invita a este espacio, y la maestría en salud mental comunitaria de la Universidad del Bosque. Con esa denominación en el país no tenemos más. A nivel Latinoamérica, pues está todo el trabajo de Lanús, con su maestría y su doctorado, que no obstante tiene un enfoque de psiquiatría comunitario todavía muy fuerte. En Perú ya hay unas experiencias muy voladas también. Argentina también desde política pública venía avanzando mucho, Brasil. Entonces, hay muchas cosas que siguen pasando, pero que el campo todavía está por construirse, y que está por construirse desde distintos ejes de acción, y sobre todo también como campo transdisciplinar,
recordando un poco la experiencia del mismo Franco Basaglia en Trieste, en Italia, ¿no? De las primeras experiencias de desmanicomialización en el mundo. La salud mental comunitaria se construye en el arte, se construye en las ciencias sociales, se construye en el derecho, se construye en la ciencia política, se construye más allá de las ciencias de la salud. De centrar el poder de las ciencias de la salud hacia el diálogo de saberes ancestrales y comunitarios es una tarea a la que todavía no sé si estamos listos a renunciar, ¿no? Si estamos listos a renunciar de la investidura de poder que los títulos nos han dado. Entonces, bueno, dejaría allí. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, profe Julio. Quisiera finalizar con esta pregunta que está en el chat. De pronto, profe Julio, si nos podrías aportar cuáles consideras que son las estrategias más efectivas para integrar enfoques de salud mental comunitaria en políticas públicas, considerando las diversas realidades culturales y socioeconómicas de nuestro país. Bueno, pues voy a aprovechar la cercanía de la palabra efectiva con afectiva. Y más bien, ojalá debemos de pensar en qué es lo más efectivo y pensemos qué es lo más afectivo. Y particularmente, pues en clave de política pública, pensar que precisamente la mayor fuerza estará cuando pongamos nuestros afectos en la vida y que desde nuestros afectos puestos en la vida y en el cuidado de la vida, la movilización social nos lleve a hacer propuestas ciudadanas, a hacer veeduría ciudadana. Finalmente, por ejemplo, la ley 1616 es linda, muy potente, tiene unas propuestas, digamos que si se piensan a nivel histórico, pues unas apuestas por la promoción de la salud mental, tiene un artículo dedicado a la salud mental positiva, cosas que históricamente fueron muy novedosas. Tiene apuestas territoriales, culturales, la reforma que se está trabajando actualmente también conserva algunos de sus ejes y potencia mucho más también las miradas territoriales y de trabajo desde lo local en salud mental. Sin embargo, pues como dicen, ¿no? Cuando el papel está, cuando la política está en el escritorio, pues la efectividad de la misma será casi siempre nula. Cuando la política está en los territorios y desde los territorios se construye, se propone, se hace seguimiento, se hace vigilancia, se hacen exigencias de la salud mental como un derecho, allí poner la afectividad más que la efectividad sobre la política realmente nos puede llevar a mayor coherencia entre las acciones, ¿no? Dejar de pensar las políticas top-down, de arriba hacia abajo, para pensar las políticas bottom-up desde la construcción participativa y lo que la construcción participativa y la suma de voces, de manos y de corazones nos pueda, digamos que plantear allí alternativas para la salud mental de todos y de todas. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de los asistentes que estuvieron muy activos en el chat, también compartiendo sus aportes y sus reflexiones, pues a partir de cada una de los diálogos y de la conversación que se hizo en cada una de las posturas expuestas por los panelistas. Les agradecemos a todos por la acogida que tuvo este espacio, a los estudiantes de la especialización, a los docentes, a cada uno de nuestros invitados por atender a este llamado en este espacio pues de diálogo, de saber y de construcción, y pues esperamos que haya generado más preguntas y muchas más reflexiones de acuerdo a lo que cada uno de nosotros pudimos retomar de este escenario. Muchísimas gracias. No sé si de pronto alguno quisiera dar algún comentario final para que podamos cerrar el espacio. Yo sí quisiera simplemente agradecer por la invitación y agradecer el que estos espacios se estén generando. Creo que necesitamos mucho más de estos espacios en todas las universidades y también conocernos mucho más a nivel de, bueno, ya que la tecnología nos permite, ¿qué estamos haciendo el resto? Así que muchas gracias por la invitación. También agradecer mucho a Julio, a Víctor, a Heidi, Laura, muchas gracias. De verdad, qué bueno volver a verte, qué bueno volver a coincidir y realmente me llevo muchas reflexiones de este escenario, de este espacio tan valioso.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo y por su disposición para participar de este panel. Que tengan una feliz tarde, que estén muy bien. Muchas Gracias, un gracias a abrazo. todos por el espacio. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, feliz día para todos. Gracias. Hasta